Nosotros pues el día de hoy nos encontramos acá en la comunidad de Pacajá II, con el objetivo de venir a hacerles entrega acá a 165 beneficiarias de esta comunidad, lo que es la semilla del ejote francés. Esta es una actividad que nosotros desarrollamos dentro de lo que es la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, siempre tomando en consideración lo que es la política de gobierno, el Pacto Hambre Cero. Nosotros como municipalidad estamos colaborando en el tema de seguridad alimentaria y estamos velando por ello. Precisamente pues hoy estamos desarrollando una actividad aquí en coordinación con el Instituto Técnico Industrial, ya que los alumnos y alumnas del nivel diversificado de diferentes carreras están llevando a cabo su seminario y ellos están colaborando con nosotros en realizar acá este seminario en la comunidad como parte del aporte que van a hacer. Y pues nosotros como municipalidad pues estamos muy agradecidos de esa coordinación que están realizando con la municipalidad. Y precisamente hoy pues estamos haciéndoles entrega de 1/4 de libra de la semilla de ejote francés, que bien tenemos entendido que es un producto de mucha importancia para la situación nutricional de acá, de las familias de esta comunidad. Y si pues hay existencia de este producto que se va a dar, pues las mujeres lo van a aprovechar no solo para la cuestión nutricional, sino también lo podrían sacar al mercado si hay algún excedente de este producto. Los alumnos seminaristas del Instituto Privado Técnico Industrial Quiché, en las ramas de medicina, administración, secretariado, turismo, magisterio, están el día de hoy haciendo la entrega formal de su proyecto de investigación-acción, ¿verdad? El cual consistió en la siembra de semilla de ejote francés hacia las comunidades con la finalidad de contrarrestar el concepto de que se da en estas comunidades en relación a la desnutrición. Vea, principalmente yo creo que los alumnos se vieron conmovidos con ver algunos casos de desnutrición. Se les presentó a ellos ya el concepto de desnutrición, no el concepto global, sino el concepto situacional de Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? O sea, conocieron ellos 1 o 2 casos de niños desnutridos, lo cual yo creo que conmovió a los alumnos y a ellos pues los promovió a querer ayudar hacia las comunidades para, desde algún punto de vista, pues sabemos que no se erradica de gran manera, pero en algo viene a contribuir con ellos, ¿verdad? Bueno, nos conmovió porque aquí más que todo la gente necesita una ayuda para generar un ingreso, para que la gente tenga una seguridad alimentaria que sea nutricional para las personas y en especial a los niños que tienen, ¿va? Porque si uno come mucha comida que contiene mucha grasa, ¿va? A los niños le hace mal, a veces no les da un buen desarrollo físico corporal, ¿va? Entonces lo que nosotros que tratamos de esto es darles un alimento nutricional para ellos. Bueno, me siento muy satisfecha a realizar este proyecto, ya que este año culminamos. También agradezco al señor alcalde por habernos apoyado con nuestro proyecto y bueno, a toda la directiva que nos está acompañando, mil gracias, y realmente se demuestra el amor que se le tiene a las demás personas de las comunidades. Eso con Kiktik Bejek, Coban tomar en cuenta, Jojoque o Colec, cuya con Sipnik Shke y su bloque multishirche, Rusipach la shit, Resh Kiktuk Calcual. Si usbena con tiro, Kilop, la televisión, un tiro, un ayu, es que ya caga con tiro, la gobanche oral, utakle más ayu, que más o necesita oral, taco pobre, Calcual oral. So como el tishir che y aretar Dios que te ushin rocare mate que ocurrió y ya que con más comunidad.